ANS. 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 突撃ろ。ずっと眠ってた。ずっと。 Chicos, buenos días, ¿cómo están todos? Como siempre, espero que se encuentren todos muy bien, así de igual que todos sus familias y sus seres queridos. Ya estamos por terminar la cuarentena, así que les pido por favor que se cuiden bastante y que si van a salir, mantengan el distanciamiento social y los cuidados respectivos, como el tapaboca, ¿sí? O los guantes. ¿Ok, chicos? Bien. El día de hoy tenemos un tema muy importante. Simple, sencillo, pero muy importante. Y es un poco extenso, así que lo voy a dividir en dos partes. Vamos a trabajar las teorías atómicas o modelos atómicos. Es decir, como la gente proponía que debería de ser el átomo. ¿Ok, chicos? Lo que aprendamos el día de hoy va a ser muy importante para la clase de la próxima semana. ¿Está claro? Comenzamos entonces, ¿sí? Desde la antigüedad ya había propuestas de lo que era el átomo, pero más que hablar de átomo, se pensaba como materia indivisible. Es decir, ellos decían, ¿qué pasaba si la materia se dividía constantemente hasta un punto en el cual ya no se pueda dividir? Tal es así que Demócrito dijo, esta partícula que ya es indivisible, que es eterna, la voy a llamar átomo. Él fue quien puso el nombre de átomo, porque átomo significa sin división. ¿Ok? Existían, según Demócrito, átomos para cada tipo de sustancia. Es decir, el agua tenía su tipo de átomos, las rocas tenían su tipo de átomo, los seres vivos tenían sus tipos de átomos. ¿Ok? Cada uno era diferente, es obvio. Esto, lamentablemente, no se le dio mucha importancia a los trabajos de Demócrito. Cerca de 2200 años estuvieron dormidos sus trabajos. Recién en el año de 1805, John Dalton propuso el mismo término para definir aquella materia que ya no es continua, que ya no se puede dividir. Sí, también le puso el nombre de átomo, como lo dije, significa sin división. Él creía que era una esfera indivisible, ¿sí? Además postuló que los átomos de un mismo elemento eran idénticos. Y si habían átomos distintos, era porque se diferenciaban tanto en su masa como en sus propiedades. Él creía y determinó en un postulado que los átomos no se crean ni se destruyen, solamente pasan a formar otra forma de materia, pero en ningún momento se podían destruir, ¿sí? O se podían crear. ¿Sí? Para John Dalton, el átomo era una esfera sólida común. El siguiente que hizo un trabajo acerca del átomo fue J.J. Thomson. Este inglés, en el año de 1897, propuso el primer modelo atómico, pero basado en experimentos científicos. ¿Sí? Él realizó un experimento de rayos catódicos, ¿sí? En un tubo, ¿no? Llenado al vacío. Ese tubo, como ustedes ven, tiene un extremo en el cual se encuentra, ¿sí? El polo negativo o cátodo, del cual van a salir los rayos hacia una placa. Normalmente un rayo cuando es emitido, ¿sí? Lo hace en línea recta, sin variarse, sin desviarse. Lo que añadió Thomson en este experimento es que en este tubo, en cierta parte, colocó dos pequeñas placas, una positiva o cátodo y una negativa o ánodo. Estas pequeñas placas les pasó corriente eléctrica, creando un campo magnético. Al emitir nuevamente el rayo catódico desde un extremo y pasar entre estas dos placas, lo que logró es que esos rayos se desviaban hacia el ánodo o la placa con carga positiva. Qué raro que este rayo catódico negativo, ¿sí? Que normalmente era recto, cuando pasó por esta placa positiva, se desviara hacia ella, lo que llevó a proponer, ¿no? Su propia teoría
de cómo sería el átomo. Según este trabajo, él propuso que el átomo sí era una esfera positiva, pero que tenía incrustado pequeñas cargas negativas, a lo cual él determinó que se llamaría el electrón. ¿Sí? Los electrones estarían colocados en la parte superficial de esta esfera positiva. A este postulado también se le conoce con el nombre del modelo de pudín de pasas, porque es una comida típica que preparaba su mamá en Inglaterra, que es una comida típica de los ingleses también, ¿no? El pudín con pasas. El siguiente que propuso otro modelo fue Ernest Rutherford. Rutherford, en el año de 1911, propone el modelo planetario, ¿sí? Ese trabajo lo hizo con sustancias radioactivas como por ejemplo el polonio. Además, él es conocido como el padre de la física nuclear porque llegó a calificar las emisiones radioactivas de las sustancias radioactivas, ¿no? Como lo conocemos, las emisiones alfa, las emisiones beta, las emisiones gamma, ¿sí? Rutherford realizó experimentos con rayos alfa, que son positivos, ¿sí? Y él hizo un experimento en el cual con unos proyectó rayos alfa sobre una placa de oro, ¿sí? Proyectó rayos alfa sobre una placa muy fina de oro. Él supuso que como el átomo era, según lo que dijo Dalton, una esfera positiva incrustado con electrones negativos, él propuso que los rayos alfa pasarían a través de la placa sin generar mucha desviación, ¿no? Él para esto había rodeado la placa de oro, ¿sí?, de placas de zinc alrededor, porque cuando se estrellasen los rayos alfa, estos emitirían una luminiscencia, ¿no?, para verificar que han pasado, así como se ve aquí en el dibujo. Entonces, al emitir los rayos alfa contra esta placa de oro, lo que vio es que sí, había muchos rayos que pasaban y que se veía al fondo de la otra placa de zinc, ¿sí?, con la luminiscencia. Pero también vio que había ciertos rayos que se desviaban hacia diversos lados de la placa de zinc haciendo luminiscencia, y algunos de ellos inclusive regresaban al lugar desde donde se habían emitido los rayos alfa. Esto llevó a postular a Rutherford que en realidad el átomo tenía una pequeña porción central, que eran justamente los rayos que regresaban, y que había pequeñas cargas que se encontraban muy dispersas alrededor del átomo, que eran lo que mandaba hacia los costados, ¿sí?, los rayos alfa, y que la gran mayoría de rayos pasaba. Eso quiere decir que era un espacio vacío. Entonces él propuso el sistema planetario justamente porque veía que en el medio estaba la carga positiva, ¿sí?, y alrededor se encontraban los electrones, ¿sí?, viajando alrededor de este núcleo. Ahora, él justamente propuso que el átomo tenía una gran cantidad de espacio, ¿sí?, y en una zona pequeñísima, reducida, 100.000 veces más pequeña que el átomo, se encontraba la parte positiva que llamó núcleo, ¿sí? A esta carga positiva él lo llamó protones, ¿sí?, porque él es el descubridor de los protones, y que los electrones se encontraban totalmente dispersos. Avanzó un poco más con respecto al trabajo de Thomson. Por último tenemos a Niels Bohr. Niels Bohr fue alumno de Rutherford y 2 años después, en el año de 1913, introdujo lo que sería la estructura electrónica del átomo, ¿sí? Él había visto un pequeño problema en el trabajo de Rutherford. Si un electrón rodea al núcleo con una velocidad, ¿sí?, este electrón emitiría energía, liberaría energía. Y cuando este electrón libera energía,
automáticamente en algún momento perdería toda su energía y caería al núcleo, cosa que no sucede normalmente en un átomo. Entonces, él se dio cuenta de algo que no se dio cuenta Rutherford y propuso lo siguiente, que el electrón en realidad viajaba en órbitas que normalmente eran circulares, ¿sí? Y que de alguna u otra manera el electrón no emitía radiación, ¿sí? Y al suponer que ese electrón se movía en una órbita específica, ¿sí? Ese podía quedarse en esa órbita constantemente, sin necesidad de perder o ganar energía. Solo ganaba o perdía energía si es que este electrón saltaba hacia una u otra órbita, solo en esos casos. Es así que como él determinó ciertas órbitas, él fue el primero en determinar los números cuánticos. Él utilizó la letra N para determinar como el primer nivel que se encontraba, en donde se encontraban los electrones. ¿Sí, chicos? Hizo también otros postulados. Él postuló que los electrones tenían órbitas circulares, ¿sí? Y que las fuerzas que se trabajaban sobre este electrón siempre iban a ser iguales. La fuerza de repulsión como la fuerza de atracción iban a ser iguales, por eso es que el electrón se podía mantener en una órbita. Ok, chicos, esas han sido las primeras teorías, ¿sí? Los primeros modelos atómicos. Hemos visto la propuesta de Demócrito, la propuesta de Dalton, la teoría de Thomson, la teoría de Rutherford y también hemos visto lo último la teoría de Niels Bohr. Un detalle en esta última teoría: esta solamente se aplica, ¿sí?, para el hidrógeno, ¿sí? Niels Bohr trabajó con el hidrógeno, por eso su teoría hasta ese momento era válida. En la próxima clase vamos a ver cómo es que esta teoría también tuvo algunos errores, justamente por solo trabajar con el hidrógeno. Bien, chicos, ahora les dejo su tarea. Ok, chicos, esa ha sido su tarea. Está como siempre fácil. Yo saben muy bien que les dejo cosas fáciles a ustedes y que puedan desarrollar. Por favor, antes de terminar, recuerden que esta clase deben de repasarla bien. Si necesitas información, sabes que puedes contactarte conmigo, ¿sí? Porque la próxima clase viene la continuación de lo que hemos hecho y es un poquito más complejo, pero un poco nada más. ¿Sí, chicos? No les quito más su tiempo. Cuídense bastante, por favor, ¿sí? Y a estudiar, pónganse a estudiar, ya saben. Nos vemos. En el presente video vamos a repasar los principales modelos atómicos. Hay que recordar que un modelo atómico es una representación estructural de un átomo, por lo tanto nos ayuda a entender su comportamiento y propiedades. No es un dibujo, más bien es un diagrama conceptual que explica su funcionamiento. El primer modelo que vamos a repasar será el de Dalton, que en el año de 1807 plantea la idea de un átomo macizo. Él rescata, a su vez, las ideas de Demócrito. Aquí lo vemos, le decían el filósofo sonriente. Demócrito decía que los átomos son eternos, indivisibles, y que se diferencian en forma y tamaño, pero no por cualidades internas. Y debido a esto, las propiedades de la materia varían según el agrupamiento de los átomos. Pues bien, Dalton rescata estas ideas y plantea que los compuestos se forman por la unión de átomos en proporciones definidas y constantes. Hay que recordar que Dalton era un químico, y esa era la visión que él tenía del universo. Luego aparece Thomson en el año de 1904. Hay que recordar que Thomson descubre el electrón, entonces ya había conocimiento de la electricidad. Thomson dice: estoy de acuerdo con lo de la esfera maciza, pero con carga eléctrica positiva dentro de la cual estaban embebidos o incrustados los electrones negativos. Le puso al modelo el pudín de pasas. La masa del pudín vendrá a ser la carga positiva y, por supuesto, los electrones vendrán a ser las pasas que se encuentran incrustadas en el pastel. Luego, Rutherford en el año de 1911 plantea un modelo para el átomo que es totalmente diferente a los anteriores.
Para ello se basa en el experimento de la lámina de oro. Fíjate lo que sucedía en el modelo de Thomson. Esta es la expectativa, ¿verdad? Él iba a bombardear la lámina de oro con una fuente de partículas alfa. Entonces él decía, bueno, los rayos van a pasar por el átomo, pero en la realidad esto es lo que sucedía. Los rayos se desvían, la mayoría pasaban limpiamente, pero había otros que rebotaban. Entonces, ¿a qué conclusión llegó con esto? Él dijo, gran parte del átomo está vacío, pero también hay una zona densa y que es positiva. Por eso, algunos rayos rebotan. Entonces, hay una corteza y hay una zona densa, ¿verdad? A este modelo le llamaron el modelo planetario. Átomo formado por núcleo y corteza. Hay como una nube de electrones pero difusa. Pues bien, luego aparece Niels Bohr, que en el año de 1913 plantea 3 postulados, es necesario recordar. Aquí te presento un resumen, ¿verdad? Los electrones van a describir órbitas circulares, pero no irradian energía si permanecieran en órbitas estables. Pero si saltan de una órbita de menor energía a una de mayor energía, el electrón absorbe un cuanto de energía. Si el electrón pasa de una órbita de mayor energía a una órbita más interna, pierde energía y la energía perdida es lanzada al exterior en forma de radiación. El electrón desprende un fotón. Ya estamos hablando de la mecánica cuántica.